¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo encuentro de Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. En este caso, para hablar con una de las economistas y docente de nuestra casa de estudios. Ella es María Emilia Millón Alderete, licenciada en Economía y además también está cursando una carrera de posgrado que seguramente ya va a estar contándonos. Muy buenas tardes, Emilia. Muchas gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación acá a comentar un poco lo que uno trabaja como docente y como investigadora. En este caso, para hablar sobre los trabajos de investigación que estás desarrollando, sabemos que te dedicas a lo que tiene que ver con desarrollo en materia de economía, que está relacionado a la pobreza, a los ingresos, y también a lo relacionado a género. Contanos qué proyectos estás desarrollando. Dale. Bueno, yo además de estar en la Facultad de Ciencias Económicas, soy becaria del CONICET, estoy en el Instituto Superior de Estudios Sociales de Tucumán y comparto, digamos, también coordinación con el Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad de La Plata. Entonces estoy en contacto todo el tiempo con investigadores y profesionales también de Buenos Aires. Yo empecé a trabajar con la desigualdad, un poco obviamente fomentado por Hugo Ferulo, quien es el que está a cargo de la cátedra, y María Cristina Leguizamón. Y dentro de las características de la desigualdad, algo que marca mucho o muestra muchas diferencias en cuanto a lo económico es el género. Entonces, empecé un poco a estudiar, no solamente por motivación, de la preocupación de lo que implica, ¿no?, la desigualdad, o por ejemplo, que más de la mitad de la gente que está en la pobreza tiende a ser mujer o infancia. Entonces, también en lo personal, en lo que uno construye su propia carrera, digamos, y eso lo pasamos muchas profesionales, digamos, de lo difícil a veces que es en el mismo mercado laboral acceder a ciertos puestos o a ciertos cargos, incluso que en las mismas entrevistas de trabajo te pregunten si tenés hijos, cómo haces con tu hijo, como para ver si te contratan o no, por ese tema. Muy Así común. Sí. Entonces, el género vendría a ser una categoría muy importante en este sentido para entender las desigualdades económicas hoy en día. Yo en particular estuve trabajando con, una parte más econométrica, con estadísticas, para medir algunos modelos que se pensaba que producían estancamiento de ingresos, o sea, desigualdad en distintas regiones de Argentina, pero a su vez tratar de incorporar cómo funciona esa desigualdad, cómo se reproduce esa desigualdad, cómo la gente, las mujeres, quedan entrampadas, digamos, en ciertos niveles de ingresos y no pueden superarlos. Así que mi trabajo consiste un poco en ver cómo funciona ese mecanismo más a nivel micro. Si bien he hecho un análisis más general, también hago un análisis más enfocado a Tucumán, donde analizo distintos casos de gente que vive tanto en las ciudades y trabaja en los sectores informales, como de gente que vive más en zonas más rurales, en Simoca, por ejemplo, o en Tafí, en Amalcha del Valle. Entrevisté gente también de Burrullacú, de diversas zonas, digamos, de trancas, como para entender cómo funcionan estas dimensiones económicas desde un lado más cualitativo, si se quiere decir. Pero la misma mirada de la investigación en género invita a eso, a pensar cómo son los grandes procesos económicos y cómo afectan de manera distinta a las distintas personas, a los distintos cuerpos, y también enfocarse en una mirada más local, más de poder ver cómo esos grandes procesos, como por ejemplo podría ser las deudas tomadas con el FMI, afectan a las vidas particulares de las personas. O sea, ¿en qué interfiere que el gobierno hoy, por ejemplo,
priorice el pago de la deuda a que lo priorice, por ejemplo, en salud, o a que lo priorice en las mismas universidades o en las mismas escuelas. Entonces, hacer esa conexión es importante desde los análisis de género para entender las desigualdades también, ¿no? Cómo operan, porque como sabemos no todos tenemos las mismas oportunidades o acceso a los mismos recursos, y por ahí lo que suele o intenta hacer la política pública o los espacios más públicos es tratar de equiparar esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Que no significa que se resuelvan solamente con eso, pero un poco la invitación a estudiar el género tiene ese análisis de lo grande a lo chiquito también. Emilia, justamente vos decías el acceso a los recursos, la cuestión de la desigualdad y relacionado al tema de género, ¿se cruza también con la cuestión de derechos? Sí, es una cuestión de enfoque. El derecho internacional, bueno, tenemos los grandes tratados firmados en Argentina sobre derechos humanos, uno de los últimos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que lo que busca es cambiar un poco la idea de que cada persona se salva sola, sino por el contrario, que estamos en un nivel de desarrollo tecnológico en el que los recursos alcanzan para todos. El problema que estamos teniendo en la actualidad es que están mal distribuidos. Y un poco estudiar cómo están mal distribuidos, digamos, es algo crucial para asegurar esos derechos, porque las personas no son, en ese sentido, objetos, no son simplemente algo aislado, digamos, sino por el contrario, somos una sociedad y se entiende que todo el aporte que hace cada persona ayuda a esa sociedad, por ende los derechos humanos vienen a tratar de poner un piso de dignidad, digamos, de vida en la sociedad, que es muy importante, digamos, en ese sentido, forman parte de la discusión económica y no es solamente asegurar los derechos de propiedad, como se discute también mucho hoy en día, sino también alcanzar niveles de vida dignos para la gente. Entonces necesitamos encontrar un punto en común entre esas dos discusiones, digamos, para después no tener que hacerme la culpa de por qué tenemos estos índices de pobreza, por qué la gente no le alcanza para comer, y bueno, un poco porque siempre dejamos como en una segunda oportunidad esa conversación y nos enfocamos mucho en el crecimiento, en pagar la deuda, y en realidad por ahí tenemos otras formas de distribuir y generar crecimiento, solo que lo estamos dejando para un segundo momento, ¿no? Y los derechos humanos un poco invitan a eso, a pensar el desarrollo de una manera que sea para todos, que sea inclusiva. No hace falta crecer por crecer, simplemente hay que crecer para que la misma sociedad, o sea, en este caso Argentina o Tucumán, también crezca, o sea, que estamos todos juntos a la par, no unos en detrimento de otros o unos más que otros, porque por ahí se piensa que si se crece se reparte todo, y la verdad es que en los estudios de desigualdad, y hay un montón, digamos, que lo demuestran, incluso el último premio Nobel que se ha dado, la verdad es que no se distribuyen igual, y ahí operan mecanismos que son, sí, capaz que más esto, bueno, la educación, cómo se reparte la educación, cómo se reparte la herencia, pero también parte de otros que vienen con una discriminación implícita en lo cultural, y que es difícil llevar eso a lo económico, o sea, cómo mido el grado de femineidad en una persona para que eso sea una justificación de que se dedique a estar en la casa solamente a criar hijos y dependa de otra persona para comer. Claro, la cuestión de los roles de género. ¿Cómo? La cuestión de los roles de género. Claro, sí, ahí es muy importante, sobre todo entender que los roles de género es algo que se construye, es algo construido, es algo social, o sea, no hay una explicación biológica necesaria que diga que hay ciertos cuerpos, hay ciertas mujeres que tienen más eficiencia para limpiar, para cuidar hijos, entonces no significa que está mal que lo hagan, no, todo lo contrario, sino que eso de alguna manera hoy en día explica mucho las diferencias de ingresos entre varones y mujeres, por ejemplo, o las diferencias de ingresos entre diversidades, digamos, y el resto de las personas. Y no solo de ingresos, a veces también hablamos de calidad de vida. Por ejemplo,
muchas personas, digamos, diversas o personas trans, tienen esperanzas de vida muy bajas, 45 años, 40 años, y la verdad que buscando y hablando de derechos humanos y de desarrollo, no me estoy yendo mucho, o sea, estoy hablando de las Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo sostenible. La verdad que no es muy justo esa sociedad, ¿no? Donde hay personas que pueden vivir una vida un poco más libre y otras personas que no tanto, y sobre todo que pueden vivir más años que otras no. Entonces la desigualdad opera en muchas formas, y estudiar la desigualdad a través del género implica entender esos mecanismos que están un poquito más implícitos y que todavía no están tan claros y que falta. Se avanzó un montón, ¿no? O sea, si uno compara cómo estaban las mujeres y las diversidades el siglo pasado con lo que está en este siglo, ha mejorado la situación, obviamente, pero todavía falta bastante por hacer, y los mismos estudios de mercado laboral, que son ingresos solamente, te muestran estas diferencias. Si vamos por ahí a otros análisis de otras variables, podemos encontrar que, no tengo acá exactamente el número, pero sí, por ejemplo, la mayoría de las propiedades están a nombre de varones. Claro. Entonces sí todavía hay un componente de desigualdad que sigue operando. Emilia, la importancia de poder relevar este tipo de cuestiones, de poder plasmarlas en un proyecto de investigación y quizás presentarlas, ¿no? Presentarlas en el debate, presentarlas en un medio de comunicación como es esta radio y este programa, y el hecho de poder quizás presentar ese disparador, como vos decías, para poder llevar a cabo políticas públicas. ¿De qué manera crees vos que pueden realizar un aporte a este tipo de investigaciones? Y las investigaciones lo que invitan es a repensar a las estrategias. Particularmente, bueno, yo si bien estoy en la academia y estoy también en la universidad, también trabajo con distinta gente que intenta un poco llevar estas propuestas, digamos, no solamente a los agentes del Estado, sino también a la sociedad en general, porque yo creo que la investigación y parte del paradigma de género también invita a eso, a que no necesitas ser un economista para entender toda la economía, o por lo menos tu economía cotidiana y lo que más te afecta. Nosotros, con el grupo de trabajo de la Universidad de La Plata, por ejemplo, nos propusimos llevar un poco este lenguaje más a la cotidianeidad, digamos. Sobre todo queríamos trabajar cómo el endeudamiento, tanto el endeudamiento del Estado como el endeudamiento particular de las personas, afecta o no afecta, o hasta qué punto es un endeudamiento sano, por decirlo de esta manera, y sobre todo cuál es el sesgo que hay ahí, porque hay muchas investigaciones que muestran, por ejemplo, que muchas mujeres terminan más endeudadas que varones, porque se endeudan para sostener la vida en el hogar, entiéndase, comprar la comida, hacer algunos arreglos que sean necesarios, comprar los útiles para los niños. Entonces, durante los últimos años se detectó, por ejemplo, que había aumentado mucho más el endeudamiento en algunas mujeres que en varones, precisamente por esto, porque ya no llegaban con los ingresos para comprar la comida, entonces se endeudaban para comer. Lo mismo sucede con la política pública, ¿no? Hay políticas públicas que si bien se piensan con ganas de mejorar la situación de las mujeres, por ahí termina también perpetuando los roles, porque termina obligando a que las mujeres terminen siempre en el hogar, solas, encargadas de estas tareas, y que uno sabe que cuando, bueno, los niños logran salir y crecer y encontrar capaz un trabajo o una vida en otro espacio, muchas de estas mujeres después terminan con dificultades para ingresar al mercado laboral porque pasaron muchos años de su vida. Claro, ya son mayores por lo general. Sí, exacto. Entonces, claro, fuera del mercado laboral. Y si no quedan como medio excluidas, ¿no? Entonces sí son aristas muy difíciles, y entonces con la gente de La Plata terminamos armando un juego de mesa que un poco lo compartimos. El año pasado estuvimos, por ejemplo, con las mujeres de cocinas comunitarias, haciendo una actividad. Es un juego de mesa que lo que te va llevando a aprender un poco de economía, aprender un poco sobre cómo funciona esto del endeudamiento, cómo se ve esta desigualdad, digamos, de ingresos, porque,
el tiempo que le dedican a las tareas en el hogar, las mujeres tienden a ser mucho más que el de los varones. Entonces se arman mesas de discusión y la verdad es que la gente entiende de economía, solo hay que traducirlo un poquito más a un lenguaje más cotidiano, ¿no? Y yo creo que una pata también que debería tener la investigación en ciencias sociales y que, bueno, viene también de esta propuesta de entender el género, es esta, ¿no? Traer lo cotidiano, traer nuestras investigaciones también en otros formatos que no sean solo un paper publicado o una exposición en un congreso, sino también llevarlo a estos espacios, creo. La verdad que es muy innovadora la propuesta. Sí, felicitaciones. También, pero bueno. Emilia, antes de finalizar, quiero que nos cuentes acerca de las experiencias que tuviste en el exterior. Lo que nos llama la atención, estuviste en África, si no me equivoco, y ahora también vas a estar en otros países. Contanos, por favor, acerca de esto. Sí, yo estoy formando parte de red de economistas a nivel internacional, que tenemos, o sea, es una red de economistas más, si se quiere decir, de sur global, en el sentido de que son países en desarrollo, o países pobres, digamos. En particular, estoy en contacto con muchos economistas de la India, de África, y estamos armando una red de debates donde hablamos de muchos problemas en comunes. Por ejemplo, casi todas las deudas que tiene el FMI forman parte de estos países, están más en el sur global. No es que el FMI tiene deuda con Europa o Inglaterra, sino todo lo contrario, con los países por ahí más pobres. Entonces, hablar de estos problemas en común y ver qué estrategias se encuentran para llegar a políticas de desarrollo inclusivas es como algo muy muy importante. Por eso es que, bueno, me invitaron a un poco exponer la experiencia de lo que venía estudiando en Argentina a principio de año en Zimbabue. Zimbabue es un país que como la Argentina tuvo un periodo muy fuerte de inflación. La diferencia es que Zimbabue tiene un estado mucho más chico y no hay mucha industrialización. En general, toda la economía de Zimbabue ronda a la minería y un poco al turismo de safaris, digamos, pero igual así no es una zona muy turística. Y bueno, precisamente con muchos economistas del lugar encontramos estos problemas en común, por ejemplo, la inflación, ¿no? Y cómo también la inflación deteriora la situación económica. Y bueno, y los otros viajes que tengo ahora, tengo una invitación un poco para exponer el trabajo justo de Tucumán, que yo hice trabajo más de campo, en un instituto que se llama New School, un instituto de ciencias en Nueva York, y a presentar justo un poco el trabajo que hicimos con las mujeres de cocinas comunitarias en Roma. No recuerdo bien en qué universidad de Roma se hace, pero lo organiza también una red de economistas que hacen economía y género, y bueno, me invitaron a exponer este trabajo también. Qué bueno, Emilia, me alegro muchísimo, la verdad, felicidades. Y esperamos que tengas mucho éxito en estas presentaciones que vas a tener en estas exposiciones y que puedas seguir desarrollando estos proyectos de investigación que nos hacen tan bien a la sociedad y principalmente a la provincia. De esta manera te despedimos, te agradezco muchísimo por este contacto y seguramente te vamos a estar invitando cuando ya estés aquí en Tucumán. Dale, muchísimas gracias, me parece re importante que se comunique la investigación, así que bueno, muy agradecida de la invitación. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más en Con Valor Agregado. Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.